Bien, hermanos, habiendo considerado ampliamente la doctrina del día del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hemos llegado al último sermón dentro de esta serie de los 10 mandamientos y de manera particular el cuarto mandamiento, en el que trataremos algunos principios para la correcta observancia del día de reposo. En los sermones anteriores hemos visto que Dios ha ordenado al hombre que aparte un día de cada 7 como día de reposo y como día santo. Este mandamiento posee en la Escritura una connotación moral y no simplemente ceremonial. Por eso forma parte del Decálogo, los 10 mandamientos. Dios estableció con su ejemplo un patrón que el hombre creado a su imagen debía seguir en el desempeño de su vida en este mundo. 6 días para trabajar y un día para reposar. En ese día debemos cesar de aquellas labores concernientes a nuestra vocación terrenal para dedicarnos de manera especial a cultivar nuestra comunión con Dios, al cuidado de nuestra vida de piedad y al descanso de nuestros cuerpos. Como hemos podido ver, la esencia de este mandamiento no es difícil de entender, como tampoco es difícil de entender la necesidad que tenemos como criaturas de observar esta ordenanza, tanto para beneficio de nuestra alma, como para beneficio de nuestro cuerpo. El hombre no fue creado por Dios para trabajar sin descanso. Ni su cuerpo, ni su alma han sido diseñados para soportar un ritmo ininterrumpido de trabajo. Y todo aquel que se aventure a violentar ese patrón divino, tarde o temprano sufrirá las consecuencias en su cuerpo y en su alma. No estamos preparados para vivir así. El día de reposo entonces no es una carga, es un alivio. Es un regalo de nuestro Dios amante, una muestra de su tierno cuidado para con sus criaturas y especialmente para con su pueblo. Este es un día de deleite y de gozo para el pueblo de Dios, un día en el que nuestras fuerzas son renovadas, recreadas para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y espero, amados hermanos, que estas verdades que han sido expuestas hayan quedado firmemente establecidas en vuestras conciencias a través de los sermones anteriores. Al considerar hoy estos principios para la correcta observancia del día de reposo, estamos dando por sentado que todo miembro de IBCJ y toda persona que esté aplicando a nuestra membresía y que nos visita regularmente, estamos presuponiendo que esas personas no tienen dudas en cuanto al deber y la necesidad que tenemos de observar adecuadamente ese día. En nuestro estudio de hoy vamos a considerar 2 puntos básicos. En primer lugar, veremos algunos principios positivos para la observancia del día de reposo y en segundo lugar consideraremos principios que nos ayuden a tratar los casos de conciencia que puedan surgir mientras nos dedicamos a la observancia del día. Veamos entonces, en primer lugar, principios positivos para la correcta observancia del día de reposo. Y el primer principio es este: debemos prepararnos apropiadamente para la llegada de ese día. Debemos prepararnos apropiadamente para la llegada de ese día. Eso ya lo vimos en un sermón anterior. Si olvidas la llegada de este día y su naturaleza especial, no podrás hacer los arreglos necesarios para estar libre de toda preocupación innecesaria en este tiempo. Este no es el día apropiado para ocuparnos de los asuntos concernientes a nuestra vocación terrenal. Este no es el día para ir de compras. Este no es el día para aprovechar que voy a ver al hermano tal aquí en la iglesia con quien tengo pendiente un asunto de negocios. No. De paso, hermanos, en nuestra iglesia hay varios hermanos médicos. Y debo aclarar que ningún médico de nuestra congregación me pidió que yo dijera esto. Pero nuestros hermanos médicos, si bien es cierto que ellos no dejan de ser médicos en el día del Señor, ellos vienen a la iglesia a escuchar el culto.
Y los médicos tienen el problema de que todo el que se lo encuentra le dice, mira, ahora que te veo, tengo un dolorcito por aquí, hermano, vaya al médico el lunes, a menos que sea una emergencia como la que hubo esta mañana, y los médicos deben estar dispuestos con toda la amabilidad del mundo para atender. Pero hermano, no vengamos a la iglesia a hacernos chequeos médicos, porque nuestros hermanos médicos también tienen que recibir la palabra, tienen que estar aquí tranquilos adorando al Señor, no lo molestemos innecesariamente. Me vino a la memoria ahora algo que me contó un tío que es médico y que todos los médicos tienen ese problema. Una persona le preguntó a un amigo médico, un colega, mira fulano, oye, qué bueno que te vi, tengo un problema aquí, quisiera saber si tú me puedes dar algún consejo. Le dice, bueno, quítate la ropa. ¿Aquí? Dice, sí, sí. ¿Y cómo me voy a quitar la ropa aquí? Dice, bueno, no te puedes quitar la ropa aquí, yo tampoco te puedo examinar aquí. Hermanos, tenemos que tener sentido común. Nuestros hermanos vienen a la iglesia a adorar al Señor. Vamos a ser consecuentes con esto. Debemos esforzarnos por concluir todas nuestras cosas en los 6 días que Dios nos ha dado para ello. De los 7 días de la semana, Dios nos concede 6. Miren qué bueno es Dios. Dios nos concede 6 para ocuparnos de nuestros asuntos. ¿Y qué nos pide? Nos pide que apartemos 1 para cultivar en una forma especial nuestra relación con Él, para dedicarnos de manera especial al cuidado de nuestras almas. Y si no nos preparamos adecuadamente, no podremos dedicarnos en este día a hacer lo que debemos hacer. Planifica tu tiempo, hermano, para que no quede pendiente nada que interfiera con el propósito esencial del día de reposo. Si piensas tener invitados en la casa después del culto, planifícalo de antemano, de modo que puedas disfrutar de la comunión con estos hermanos y no convertir la invitación misma en un obstáculo para tu vida espiritual. Es bueno tener comunión después del culto. Estamos animando a los hermanos a hacer esto. Vamos a planificarlo de antemano. Asegúrate que tienes combustible suficiente en tu vehículo, que tienes un buen libro para leer individualmente y con tus hijos, algunas actividades interesantes y edificantes para hacer con tu familia. Prepárate, mi hermano, para la llegada de este día y verás cómo será un tiempo de deleite para ti y tu familia. Por otro lado, debemos descansar apropiadamente la noche del sábado, de modo que podamos estar despiertos y alertas desde temprano el domingo. No seamos como aquel hombre que mencionábamos hace unos domingos atrás en uno de estos sermones, que disfrutaba enormemente el domingo, porque era el día, decía él, en que podía venir a la iglesia, olvidarse de todo y quedarse dormido en el banco. No, hermanos, este no es el día para eso. Descansemos bien el sábado, para que no le demos a Dios en su día la oveja coja, la oveja manchada. Una novia se sentiría muy ofendida con su novio si solo tienen un día de visita a la semana y él se queda dormido en el sofá de la casa de la novia, sobre todo si sabe que la razón de su cansancio fue su falta de preparación para estar con ella. Sobre todo si esa novia sabe que su novio está cansado porque se olvidó de la cita y la noche anterior se la pasó hasta las 2 y a las 3 de la mañana hablando con los amigos. Esa novia se sentirá ofendida. Su novio olvidó la cita. Cuidémonos, hermanos, de las actividades a las que nos sometemos durante esas horas de la noche anterior al día de reposo. Y cuidemos a nuestros hijos de eso. Las impresiones que dejemos en nuestro corazón antes de acostarnos influirán de un modo u otro en los pensamientos que tendremos durante el día del Señor. Usemos ese tiempo para preparar adecuadamente nuestro corazón, anticipándonos con gozo, con alegría, con expectación a la llegada de este día. Este es el día, hermanos, en que podremos sin impedimentos tener comunión con aquel a quien ama nuestra alma. Podremos tener comunión con aquellos que al igual que nosotros han sido traídos al reino de la luz.
Es el día en que podremos alimentarnos de la palabra de Dios a través de la exposición de aquellos hombres a quienes Dios ha llamado y cualificado para hacer esa tarea. En otras palabras, este es el día en que disfrutamos de un anticipo de lo que va a ser nuestra vida en el cielo. Vamos a venir a la iglesia con un corazón preparado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En segundo lugar, segundo principio, debemos mantener fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este día. Debemos mantener fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este día. Queridos hermanos, antes de preguntar cuáles son aquellas cosas que están prohibidas durante el día de reposo, debemos comenzar estableciendo más bien cuáles son aquellas cosas que los cristianos estamos llamados a hacer en este día. Si queremos observar correctamente el día de reposo, mantengamos fresco en nuestra memoria la naturaleza especial de este día. ¿Y cuál es esa naturaleza? Bueno, en primer lugar, se trata de un día santo. Se trata de un día santo. A través de toda la Escritura vemos que Dios santificó este día. Lo separó de ese modo para su uso especial. Pero más aún, lo constituyó como un vehículo de santificación para su pueblo. Moisés nos dice en el Génesis capítulo 2 que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó para él y lo invistió de su favor. Dios bendijo el día de reposo. Y no olviden, hermanos, que las bendiciones que Dios pronuncia tienen el poder de impartir el favor que prometen. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios bendijo a Abraham y le prometió una simiente tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y aunque Abraham tenía casi 100 años y su esposa tenía 90 y era estéril, su descendencia física y espiritual ha sido numerosísima. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová pronunció esa bendición. Al bendecir el día de reposo, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad, tanto física como espiritual, para todos aquellos que observan esta ordenanza adecuadamente. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Ya estudiamos este texto en una ocasión anterior, más ampliamente, me voy a limitar a citarlo. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Dice el profeta: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando, en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Un lenguaje que nos habla de victoria espiritual y de conquista. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No olvides, mi hermano, que este es un día santo y que su uso adecuado promueve la santidad. Pero también es un día deleitoso. Dios bendijo este día, lo constituyó en una fiesta. La Escritura nos dice que es un deber del creyente considerar este día no como una carga, sino más bien como un deleite. ¿Qué nos dice Isaías? Que sólo aquellos que llaman a este día delicia, santo, glorioso de Jehová, son los que pueden extraer del día las bendiciones que Dios pronunció sobre este tiempo. Hay un sí condicional en nuestro texto. Si lo llamares día deleitoso, si lo aprecias de ese modo, si haces un acto consciente de juicio y llegas a la conclusión de que es una delicia poder apartar un día a la semana para estar con nuestro Dios, para estar con aquel a quien ama nuestra alma, para cuidar esa gloriosa y extraordinaria vida espiritual que se nos ha impartido, sin los impedimentos propios del resto de la semana. Si es así, entonces te deleitarás en Jehová. Y será un día de bendición
para tu alma. Así que, hermanos, antes de enredarnos en una discusión acerca de lo que se puede o no se puede hacer en este día, debemos estar seguros de que conocemos su naturaleza esencial, de que estamos haciendo en este día lo que estamos supuestos a hacer. Este es un día santo. Este es un día de deleite espiritual. Y todo lo que hagamos debe reflejar estas cosas. Y eso nos lleva de la mano al tercer principio. Tercer principio. Debemos ocuparnos en aquellos deberes públicos y privados que contribuyan a alcanzar ese propósito esencial. ¿Qué dijimos ya? Este es un día santo, es un día de deleite. Ahora estamos diciendo, haz todo lo que tú debes hacer para poder alcanzar ese propósito. Dios ha instituido algunos deberes de carácter público y de carácter privado que deben ser llevados a cabo en este día. Este es el día en el que la iglesia se reúne como cuerpo, no solo a adorar a Dios, sino también a recibir su palabra a través de los hombres a quienes Él ha llamado para ese fin. No olvidemos, hermanos, que las primeras apariciones de Cristo a sus discípulos reunidos fueron en este día. Y que fue en este día que se llevó a cabo la primera predicación pública del Evangelio, la primera cosecha de salvación, el primer bautismo. Era en este día que la iglesia acostumbraba a reunirse para partir el pan, Hechos 27. Y por lo tanto, al hacerlo nosotros así, estamos siguiendo la dirección que Cristo nos dejó a través de sus apóstoles. Cuando el autor de la carta a los Hebreos dice a sus lectores que no deben dejar de congregarse, él está presuponiendo una frecuencia específica y una reunión específica del pueblo de Dios a la cual no debemos faltar. Mi hermano, es una falta grave que una persona que profesa pertenecer al pueblo de Dios se encuentra en el día del Señor alejado de esta santa convocación, a no ser por una causa justa. Dios ha prometido su presencia especial cuando nos reunimos en este contexto, en el día del Señor. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15? Este texto se cita tanto aquí que supongo que ya muchos se lo saben de memoria. Pablo dice: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia reunida? La casa de Dios. Ese es el lugar donde la gloria de Dios habita. Y hermanos, la iglesia no son estas paredes, la iglesia no son estas columnas, la iglesia somos nosotros cuando nos congregamos aquí en el día del Señor. Y cuando nos vamos de este lugar, esto viene a ser simplemente un edificio. La iglesia ya no está aquí. Y Dios se ha comprometido a traer su gloria en medio nuestro cada primer día de la semana. No quiero ser irreverente con esto, pero podemos imaginarnos de esta manera. Dios tiene apuntado en su agenda cada primer día de la semana, reunión con mi pueblo. Este es el día en que Él voy a descender a estar con ellos. Y es deber obligatorio de sus hijos poner eso mismo en su agenda también. Es deber de cada hijo de Dios comprometerse también a venir a tener ese encuentro con su Dios, a no dejar a Dios esperando, a no ser por una causa justa. Hermanos, el vigor de nuestra vida espiritual depende directamente del cumplimiento de este deber. ¿De qué otra cosa se alimenta el alma del creyente que no sea de Dios mismo y de su palabra? ¿Qué otro alimento hay para nuestra alma? Y hermanos, ¿en qué otro lugar ha prometido Dios estar en este día? ¿En qué otro lugar? En este lugar. No solo en esta iglesia. Cuando digo en este lugar me refiero a esto como iglesia y a todas las iglesias de Cristo en el mundo entero. Esta no es la única iglesia del Señor. Pero nuestro Dios es omnipresente y Él puede traer su gloria a cada una de las iglesias congregadas en el mundo en el nombre de Cristo, porque Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero no tenemos únicamente deberes públicos, sino también deberes privados.
Este es el día en que debemos meditar más profundamente en la bondad de Dios para con nosotros. Israel debía recordar todos los días de su vida que Dios los redimió de la esclavitud de los egipcios. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, Dios le dice: todos los días de tu vida acuérdate del día en que saliste de la tierra de Egipto. Oigan esto, hermanos. Dios le dijo a su pueblo: acuérdate de eso todos los días. Pero debían recordarlo especialmente en el día de reposo. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 15. Nos encontramos aquí cuando el Señor repite al pueblo a punto de entrar en la tierra los 10 mandamientos. En el versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo. Y sigue hablando del día de reposo. Y ahora en el versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Todos los días debes recordar que fuiste libertado por la mano poderosa de Dios, pero especialmente en este día. Hermanos, una vez más, repetimos que este no es el día para meditar en nuestros problemas financieros. Ya tenemos suficiente de eso en el resto de la semana. Este no es el día para eso. Nuestros pensamientos deben ser traídos cautivos a la obediencia a Cristo. No es traer el cuerpo a la iglesia. Es traer el cuerpo, el alma, la mente y llevarla así, guardando el día de reposo cuando estemos en nuestras casas. No es guardar el día de reposo externamente, es guardarlo de corazón. En este día recordamos y meditamos con gozo en la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte y en la misericordia divina que nos hace partícipe de esa victoria por pura gracia. En este día nos acordamos también que vendremos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y por tanto oraremos fervientemente al Señor desde temprano en la mañana por ese pobre mortal que tiene a su cargo la solemne tarea de exponer al pueblo de Dios la palabra de Dios. Oraremos también fervientemente por nosotros mismos, reconociendo que hay en nosotros un pecado remanente que se resiste a prestar atención a esa palabra santa y que aún se resiste aún más a obedecerla. Oraremos por el predicador, pero oraremos también por la iglesia, que Dios les conceda un espíritu receptivo a nuestros hermanos, que Dios elimine los prejuicios que impidan que la palabra predicada encuentre cabida en nuestros corazones. Oraremos por aquellos que estarán de visita en medio nuestro y que no han sido aún partícipes de la gracia salvadora de Dios. Rogaremos por sus almas, que Dios tenga misericordia de ellos en este día, así como la tuvo de nosotros en el pasado. El día de reposo, por otra parte, no solo es una institución individual, es una institución familiar. Envuelve a todos aquellos que están a nuestro cuidado. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Éxodo capítulo 20, versículo 10. El día de reposo es una institución familiar. Y por lo tanto, dentro de esos deberes, también están los deberes que tenemos para con nuestra familia. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 10, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en el día de reposo como una institución familiar, veremos que hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer en este día para que sea provechoso para nuestros hijos. No olvidemos que Satanás está en acción antes, durante y después que nosotros venimos a la iglesia. Antes nos indispone para que no vengamos. Y pasan 1000 cosas para que nosotros no vengamos a la iglesia. Y si no puede hacernos desistir, tratará que no vengamos preparados. Y luego, durante el servicio de adoración, intentará alejar nuestros pensamientos de este lugar. Y después que el servicio concluya, tratará de arrancarnos la palabra que fue sembrada. Hermanos, no olvidemos que eso ocurre en medio nuestro cuando estamos
guardando el día del Señor. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 11. Dice el Señor, esta es pues la parábola del sembrador, la explicación. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El pastor Eric Gómez dio una buena meditación hace unos domingos atrás en la escuela dominical acerca de esta parábola del sembrador. No tenemos que ampliarla. Pero hermanos, cuando lleguemos a nuestros hogares, procuremos que Satanás no haga eso en el alma de nuestros hijos. Conversemos con ellos de lo que ha sido predicado. Expliquemos sus dudas. Recalquemos aquellas aplicaciones pastorales que tú sabes que son pertinentes para la vida de tus hijos. Esta es una institución familiar. Este es el día también en que procuraremos, en la medida de nuestras posibilidades, de socorrer al afligido, de alentar al desalentado, de visitar al enfermo, de estimularnos al amor y a las buenas obras, de tener conversaciones edificantes. Este es el día para todo eso. ¿Cómo podemos ver si hacemos en el día de reposo lo que Dios espera que hagamos? No tendremos mucho tiempo para que surjan situaciones conflictivas. No habrá mucho tiempo. Dediquémonos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero sabemos que en algún momento algunos conflictos pueden surgir. Y en medio de ellos los cristianos se preguntan, ¿debo o no debo hacer esto en el día del Señor? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos en primer lugar principios positivos para la correcta observancia del día de reposo. Veamos ahora en segundo lugar principios para tratar casos de conciencia mientras observamos el día de reposo. Principios para tratar casos de conciencia mientras observamos el día de reposo. Al hablar de casos de conciencia, nos referimos a aquellas situaciones en las cuales los cristianos no saben qué hacer mientras se empeñan en transitar por la senda de la obediencia a los preceptos de Dios. Debo decir, hermanos, que hay casos de conciencia con los 10 mandamientos del Decálogo, no solamente con el día de reposo. Pero este es el tema que estamos tratando aquí. Tal vez se trata de un área gris, uno de esos casos que hay que tratar individualmente, tomando en cuenta los elementos involucrados en esa situación particular, tomando en cuenta ciertos principios generales de la palabra de Dios. El asunto es que la conciencia de esa persona no posee información suficiente para seguir un camino o seguir otro. Y es acerca de estas cosas que vamos a hablar en este encabezado. Ahora bien, yo espero no desilusionar a nadie al tratar con este punto. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque puede ser que algunos estén esperando que en este sermón nosotros daremos una lista de cosas conflictivas. Y luego procederemos a colocar todos los ingredientes de esa lista en su categoría respectiva. Esto se puede, esto no se puede. Esto se puede, esto no se puede. Esto se puede, esto no se puede. Sin embargo, vemos que esa no es la forma como la Biblia trata con este asunto. Hay cosas que están muy claras en las Escrituras con respecto al día de reposo. Cosas que no son negociables. Hay otras que deben ser tratadas a la luz de principios generales. Y por lo tanto, el camino más seguro de tratar con estos casos de conciencia no es traer una lista. El camino más seguro es hacer lo que la Biblia hace, traer principios generales. Estos principios serán de gran utilidad para aquellos que aman al Señor, para aquellos que desean hacer su voluntad, para aquellos que se preocupan en agradar a su Señor. Para aquel que no tiene esta preocupación, para aquel que no ama al Señor, para aquel que no tiene interés en agradarle, estos principios le sonarán a quisquillosería. Son dos perspectivas muy diferentes. Oye, pero esta gente si le gusta buscar las 5 patas al gato.
¿Por qué se afanan tanto con este asunto del cuarto mandamiento? Yo prefiero no complicarme la vida y no me hago tantas preguntas. Esa forma de pensar revela un descuido condenable en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Cuando amamos a alguien nos esforzamos por agradarle. Máxime cuando se trata de alguien a quien le debemos mucho. Y en este caso no se trata de alguien a quien le debemos mucho. Se trata de alguien a quien le debemos todo. Se trata de aquel que es el objeto más grande de nuestro amor. Aquel a quien le debemos todo, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Ese cuidado que manifiesta el hombre piadoso de obedecer a Dios aún en los más mínimos detalles, hermanos, eso no es legalismo, eso no es quisquillosería, eso es amor a Dios. El que me ama guardará mis mandamientos, dice Cristo. No es quisquillosería, no es legalismo, es amor a Dios. Y no solo amor a Dios, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Si confiamos en Dios, vamos a desear hacer su voluntad porque sabemos que su voluntad no solo es santa, sino también buena. La voluntad de Dios es santa, pero es buena. Lo mejor que nos puede pasar es que nosotros podamos andar en la senda de la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios es buena, es santa y es agradable. Con esto en mente, ahora nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cuando nos topamos con asuntos espinosos relacionados con el cuarto mandamiento, con el día del Señor? Primer principio. Juzga las cosas oscuras a la luz de aquellas que están claras. Juzga las cosas oscuras a la luz de aquellas que están claras. Hermanos, ¿qué se nos ordena claramente en el cuarto mandamiento? Claro como la luz del día. Que el día de reposo debemos dedicarlo preeminentemente a la adoración a Dios, al cuidado de nuestras almas y al reposo de nuestro cuerpo. Repito, eso está claro como la luz del día. Está claro que debemos poner a un lado nuestras labores cotidianas. Está claro que debemos velar porque nuestros hijos hagan lo mismo. Está claro que debemos hacer lo mismo con los siervos que están bajo nuestra autoridad. Y está claro que no debemos, por una simple comodidad personal, servirnos de aquellos que violan el mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 10 otra vez. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No te sirvas del extranjero que está dentro de tus puertas, que viola el día del Señor. No te sirvas de él. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para que otros no trabajen sin necesidad en el día de reposo. Este principio es ilustrado en la historia bíblica cuando en el tiempo de Nehemías las puertas de la ciudad debieron ser cerradas porque habían mercaderes que venían en el día de reposo para vender sus mercancías al pueblo de Dios. Y Nehemías cerró las puertas de la ciudad. No lo vamos a buscar, eso está en Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 22. Y si bien nosotros no podemos hacer lo que hizo Nehemías en su tiempo, que cerró las puertas de la ciudad porque él era el gobernador, Israel era una teocracia, nosotros no estamos en esa situación aquí, vivimos en República Dominicana. Pero sí podemos y debemos aplicar el principio que él aplicó. En Israel los extranjeros eran minoría. En el caso nuestro, nosotros somos la minoría. Allá los extranjeros eran la minoría, aquí nosotros somos la minoría. En medio de una sociedad secularizada, donde los mandamientos de Dios no importan en absoluto.
Obviamente no tenemos a la mano los recursos necesarios para que todos los negocios cierren en domingo. No podemos hacerlo, no tenemos los recursos. Nehemías sí tenía los recursos y los aplicó. Nosotros no los tenemos. Pero eso no elimina, hermanos, el peso del mandamiento. Si los extranjeros, aquellos que están fuera del reino de Dios, aquellos que no conocen a Dios, violan el mandamiento, y nosotros nos servimos de ellos, los estamos estimulando a que lo sigan violando. Nosotros no debemos estimular a otros a pecar. Ese es un claro principio que encontramos no solo en Éxodo 20, en toda la Biblia. ¿Qué dice Pablo a las hermanas en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9? Dice a las hermanas, en el contexto de su venida a la iglesia, y en todo contexto, pero de manera particular en la iglesia, que se vistan con pudor y modestia, no con peinados ostentosos de oro y vestidos costosos. ¿Por qué Pablo da este mandamiento? Por el principio que el Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo 5, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero ahora Pablo dice a las mujeres, no seas tú ocasión para que el hombre caiga. Yo debo quitar la vista de una mirada inconveniente, pero Pablo dice a las mujeres que se vistan con decoro, que se vistan con pudor, que se vistan con modestia, porque si un hombre te mira a ti con una ropa corta, con escote o con una ropa apretada, y tú lo haces pecar, en el día del juicio tú le vas a dar cuenta a Dios por el pecado de ese hombre. ¿Fue el culpable de eso? Por supuesto que sí. Él debió apartar la vista, pero tú eres partícipe de su pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, la palabra pudor y modestia significa literalmente sentido de vergüenza. Vístete con sentido de vergüenza, con la idea de que te daría vergüenza que un hombre caiga en pecado por causa tuya. Esa es la idea. ¿Cuál es el principio? Yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para que las personas no violen el mandamiento. Dice Cristo que la ira pecaminosa es como el homicidio. ¿Qué pasa si yo provoco a ira a una persona y esa persona sale de quicio y se aira y se enoja pecaminosamente contra mí? Bueno, que esa persona iracunda es culpable de su pecado, pero yo tengo una cuota de culpa porque yo lo desesperé. Eso no es solamente con el cuarto mandamiento, es con todos los mandamientos. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro deseo con respecto al cuarto mandamiento? Nuestro deseo debe ser que todas esas personas cierren sus negocios. Nuestro deseo de corazón debe ser que esas personas den el tiempo libre a sus empleados para que ellos puedan exponerse también a la palabra de Dios. Porque esos negocios abiertos son instrumentos del diablo para que las personas no vayan al cielo, para que las personas no escuchen la palabra de Dios y se salven. ¿Cuál debe ser el deseo de nuestro corazón como cristianos? Seguir estimulando a esas personas para que sigan con sus negocios abiertos en el día del Señor. Eso no es un pensamiento cristiano. El deseo de nuestro corazón debe ser que todos esos negocios cierren. Yo tengo la convicción de que hay hermanos que si cierta persona se convierte, van a decir, anda, ahora se convirtió aquella persona y ¿qué voy a hacer yo ahora los domingos? En el día del Señor. Vamos a llegar más adelante al punto de que hay cosas que tienen que estar abiertas por necesidad. Pero aquí no estamos hablando de necesidad, aquí estamos hablando de comodidad. De comodidad. Aquí hay negocios que abren los domingos. Hermanos, el deseo de nuestro corazón debe ser que cierren. Invitarlos a la iglesia, que vengan a oír la bendita palabra de Dios. Pero si ustedes van y compran, ¿qué están haciendo con eso? ¿Un negociazo? ¿Sabe la gente que se congrega aquí? Yo voy a cerrar mi negocio cuando hay tanta gente allí que me vienen a comprar todos los domingos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con esas cosas? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas cosas? ¿Qué forma de pensar es esa? Cuando la mayor preocupación de nuestra vida y de nuestras almas es la salvación de los perdidos. Ahora bien, hasta aquí lo que está claro en las Escrituras. Sin embargo, cuando el Señor dice no harás obra alguna, cuando el Señor dice no harás obra alguna, debemos entender que hay ciertas obras que no están incluidas en esa prohibición. Hay cosas que no pueden dejar de hacerse, aun sea en el día del Señor. Obras que podemos colocar en una de estas tres categorías.
necesidad, misericordia y piedad. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo esta tarde aquí? Una obra de piedad, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que yo estoy aquí reposando? No, hermanos, los pastores llegamos muertos a la casa todos los domingos. Es una obra de piedad. Por eso dice la Biblia que los sacerdotes en el día de reposo violan el día de reposo y son sin culpa. El día de reposo tenían doble trabajo los sacerdotes. Es una obra de piedad. No tenemos el tiempo para volver a repetir todas estas cosas otra vez, pero en el Nuevo Testamento vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos precisamente en estas tres áreas. Ellos veían el día de reposo prácticamente como un día de inactividad. Y Cristo, en cambio, no tuvo reparo en dedicarse en el día de reposo a hacer las obras mencionadas. Vamos por un momento a Marcos capítulo 2 para ilustrar este punto. Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Nunca una ley ceremonial puede ir encima de las necesidades humanas. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, otro sábado, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ya esto no es necesidad, esto es misericordia. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Hermanos, ¿qué quería hacer Cristo con ese pobre hombre? Sanarlo. ¿Qué querían hacer los fariseos con Cristo? Destruirlo. Cristo se pregunta, ¿quién de los dos es que está violando el día de reposo? ¿Yo o ustedes? Porque yo quiero sanar a ese hombre y ustedes me quieren matar a mí. ¿Qué es lo que es lícito hacer en el día de reposo? Dice Cristo. ¿Salvar la vida o quitarla? Obviamente. Estos hombres eran unos hipócritas. Se callaron la boca. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, los fariseos y los herodianos se odiaban entre sí. Y aquí están amiguitos para destruir al Señor. En el día de reposo. En ese pasaje, Cristo enseña claramente que las obras de necesidad y las de misericordias no están prohibidas en el día de reposo. Y que su enseñanza a este respecto no era distinta a la del antiguo pacto. Lo interesante de ese pasaje es que Cristo no está trayendo una enseñanza nueva por ser el nuevo pacto. Él dice, ¿y ustedes no leyeron lo que dice en el Antiguo Testamento? Lo que yo estoy haciendo es exactamente lo que Dios mandó en el Antiguo Pacto. Ahora vamos a aplicar este principio al siglo XX. Supongamos que estamos de viaje en otro país y estamos hospedados en un hotel. El día del Señor vamos a una buena iglesia en el área, pero nadie nos conoce. Y resulta que nadie nos invitó a comer. ¿Qué usted haría en ese caso? ¿Qué debemos hacer? Oh, pastor, quedarnos en ayuno el día entero. No, hermano, no. No, ese hotel tiene la obligación de dar comida a sus huéspedes. Eso es un asunto de necesidad. Y para usted es necesario comer. Independientemente de la motivación que tenga la gerencia del hotel en mantener el restaurante abierto, el punto es que los que están allí en ese hotel tienen que ser alimentados. Para ese creyente servirse de ese hotel o de estos establecimientos de comida que abundan en las carreteras en Estados Unidos y usted está en el medio de la nada, es un asunto de necesidad, no de comodidad.
De repente llegan un grupo de norteamericanos a la iglesia, que no estábamos esperando. Ay, mire hermano fulano, nosotros necesitamos que usted coja 5, 10 de esta persona y se la lleve para su casa para mostrarle hospitalidad. Bueno, mire pastor, mi esposa es el lunes que va al supermercado. En mi casa hay comida cuanto para mí y mis 2 hijos. Es un asunto de necesidad. ¿Qué usted va a hacer? Es un asunto de necesidad. Mi esposa se sintió mal en el camino a casa después del culto, le bajó el azúcar y tiene necesidad de tomarse un refresco. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar el principio de la necesidad. Es por eso, hermanos, que debemos tener mucho cuidado al juzgar a otros, porque no conocemos las circunstancias que pueden haber movido a un hermano a hacer esto o aquello en el día del Señor. Y si nosotros tomamos el rábano por las hojas, en otras palabras, si comenzamos a aplicar estos principios mal aplicados, nos convertiremos en personas hipercríticas y comenzaremos a juzgar a medio mundo. Que cada cual se cuestione a sí mismo. ¿Es esto una verdadera necesidad? ¿O se trata simplemente de comodidad? O lo que es peor, falta de planificación. Falta de planificación. Los hermanos que van a las matas los domingos, a Yabonico, seguramente tienen que detenerse en una gasolinera a echar gasolina, porque pocos vehículos tienen suficiente espacio en el tanque para ir y venir sin escala. Es un asunto de necesidad. Lo mismo podemos decir de aquellos cuyos trabajos no pueden dejar de hacerse en el día del Señor. Ya mencionamos algunos casos anteriormente. Los médicos, las enfermeras, los policías. Los ladrones nos dicen, bueno, hoy es el día del Señor, vamos a reposar. No, hermano, yo sigo robando igualito. Hay trabajos que no se pueden dejar de hacer. Pero aún hay casos donde el individuo ni es médico, ni es enfermero, ni es policía. Y sin embargo, se presentó una situación extraordinaria que requiere de su servicio en un momento dado en el día del Señor. Son casos excepcionales. Ahora, esos casos, hermanos, no eliminan el principio general de las Escrituras. ¿Y cuál es el principio general? Dios no quiere que nos ocupemos de nuestras labores cotidianas en el día del Señor. Dios no quiere que nos sirvamos de aquellos que violan el día del Señor. Ese es el principio. Si hay una necesidad real, esa necesidad debe ser resuelta con los recursos lícitos que tenemos a la mano. La vida humana debe ser protegida. Pastor, pero a veces se dan casos en que no es fácil determinar si se trata de una necesidad o no. Sí, eso es cierto, pero esos casos también serán excepcionales. Esos casos también serán excepcionales. Mantén claro en tu mente el diseño original del día y su propósito, y muchas cosas oscuras vendrán a ser claras. Haz lo que debes hacer en el día de reposo y no habrá mucho tiempo disponible para los casos de conciencia. Faltan 3 principios que lo voy a ver rápidamente, hermanos. Segundo principio. Ora a Dios que incremente tu discernimiento, de modo que puedas aplicar los principios generales de la palabra en tu situación particular. Ora a Dios que incremente tu discernimiento. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Dios ha prometido en su palabra dar sabiduría a los que la pidan. Quizá yo puedo dar todos los principios aquí y usted dice, mire pastor, es que en mi caso hay ciertas atenuantes y ciertas situaciones que no encajan ni siquiera con ese principio. Pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Y cómo da Dios sabiduría? A través de la palabra. A través de la palabra. Tercer principio. Si aún tiene dudas, busca consejo en el lugar apropiado.
Si aún tienes dudas, tal vez porque en tu caso hay ciertos elementos muy peculiares, busca consejo, hermano, en los lugares apropiados. La Escritura dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y más aún, dice que no buscar consejo cuando es necesario puede estar revelando una mala condición del corazón. Yo prefiero no preguntar. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 1, el separatista busca su propio placer. Eso creo que así lo dice la Biblia de las Américas. El separatista busca su propio placer. Yo prefiero no preguntar, para que mi conciencia no se cargue. Cuarto principio. Después de hacer todo eso, cuando llegues a una convicción, cuídate de no tener un espíritu censurador que juzgue a todo aquel que no lo hace como tú. Cuídate de no tener un espíritu censurador que juzgue a todo aquel que no lo hace como tú. Y eso tiene doble vía. Los que no hacen ciertas cosas juzgan a los que la hacen. Y los que hacen ciertas cosas juzgan a los que no lo hacen, de legalistas y de quisquillosos. Y estamos diciendo aquí, quítate ese espíritu censurador. Quítate ese espíritu censurador de encima. Puede ser que tu situación particular demande cierto tipo de acción particular. Pero esa no es necesariamente la situación de otros hermanos. Es como el caso de los hijos. Cada uno de nosotros conocemos dónde están nuestros hijos. Y cada familia debe regular las cosas que permitirá o no permitirá en el día del Señor. Que sean grises y neutras. Yo no estoy hablando de lo que se prohíbe. Yo no estoy hablando de lo que se prohíbe. Lo que está prohibido está prohibido. Pero hermanos, si se trata de un asunto gris, no debemos pretender que todo el mundo lo haga exactamente de la manera como nosotros lo hacemos. Por supuesto, si tú sabes que hay un hermano que está violando el día del Señor, si tú sabes que hay un hermano que está violando el principio claro de las Escrituras con respecto al día del Señor, hermano, es tu deber amonestarlo. Ama a ese hermano y amonéstalo, porque fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, tienes que estar seguro de que esa persona realmente está violando el mandamiento. Yo sé de hermanos que hacen ejercicio todos los días y en el día del Señor se abstienen de hacerlo porque para ellos eso es parte de su cotidianidad. Y eso está perfectamente bien. Pero puede darse el caso de alguien que necesita de una caminata media hora por la tarde para mantener su mente alerta en el culto de la tarde. Quizás ese hermano tiene una vida muy sedentaria y el domingo él necesita ir a dar una caminata de paso rápido. Y él aprovecha esa caminata para meditar y orar a Dios. Y resulta que el hermano, que corre los otros 6 días, menos el domingo, dice, ¡pecado! Es que son dos casos diferentes. Es que son dos casos diferentes. Hermanos, cuidémonos de estar juzgando sin necesidad. Algunos pueden emplear ese mismo tiempo para ir a caminar con sus hijos pequeños para que boten un poco de energía y aprovechan el momento para hablarles de la creación y muchas otras cosas más. Cada familia debe determinar ciertas cosas dependiendo de su situación particular, haciendo uso de los principios generales que encontramos en las Escrituras. Y es muy probable que no todos aquí harán todas las cosas de la misma manera. Quiere el Señor que nuestra iglesia siga creciendo en madurez, porque está creciendo en madurez, que siga creciendo en madurez, de modo que sepamos manejar aquellas diferencias que vienen enmarcadas dentro de la libertad cristiana, para que no seamos hipercríticos
pero al mismo tiempo nos involucremos con aquellos que en una forma evidente están violando este mandamiento para el perjuicio de sus almas y de las almas de otros. Quiera Dios que nosotros como iglesia podamos crecer en estas cosas. Bien, hermanos, de este modo concluimos esta serie del Día del Señor dentro de la serie de los 10 mandamientos. Y esperamos que el Espíritu Santo haya traído luz y convicción con respecto a las cosas que hemos estado enseñando. Solo quiero traer 3 minutos de palabra de aplicación para concluir. 3 minutos. Hermanos, en estos momentos nos encontramos como iglesia estudiando los 10 mandamientos. Es la segunda vez que damos esta serie de sermones en 20 años que tenemos de ministerio. Aunque en una ocasión anterior estudiamos el 4º mandamiento hace unos años atrás. Decimos esto porque alguien puede estar visitando nuestra iglesia recientemente y ver que se ha estado hablando mucho de este tema. Y puede llegar a la conclusión de que estamos haciendo un énfasis desmedido en un solo aspecto de las Escrituras. No, mi amigo, esta iglesia está comprometida a predicar todo el consejo de Dios. No tenemos temas favoritos en la Escritura. No tenemos ninguna doctrina particular de la teología bíblica como si fuera nuestro estandarte. Porque si lo hacemos así, no seríamos fieles ministros del Evangelio y estaríamos presentando un mensaje distorsionado, desbalanceado. No obstante, al entrar a considerar el 4º mandamiento, tuvimos que enfrentar una realidad. No podíamos pasar por alto el hecho de que este es el mandamiento más atacado del decálogo en nuestra generación. Y el que más cuestionamientos levanta. Y es por eso, no por ninguna otra razón, que nos hemos detenido aquí más de lo que lo habíamos hecho en los mandamientos anteriores. No creemos que el día de reposo es el todo de la vida cristiana. No. Pero sí tenemos la firme convicción de que la debilidad espiritual de muchos hoy día se debe a que no hacen un uso adecuado de este tiempo que Dios en su amor y misericordia nos ha obsequiado para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestros cuerpos y sobre todas las cosas, para que nosotros cultivemos y desarrollemos cada vez más nuestra comunión con Él. Que el Señor nos ayude a atesorar estas verdades en nuestro corazón y que nos ayude a vivir a la luz del Espíritu, no de la letra, del Espíritu que está detrás de esta enseñanza. Vamos a orar. Tu palabra, oh bendito Señor, ha sido expuesta. Ahora solo nos resta suplicarte que nos des la madurez que necesitamos para ser hombres y mujeres balanceados. Ayúdanos, oh Señor, a saber aplicar estas cosas en el momento oportuno, para que nosotros no vivamos de acuerdo a la letra, sino de acuerdo al Espíritu. Oh Señor, nosotros queremos agradarte a ti. Nosotros queremos cultivar nuestra relación de amor contigo. Nosotros queremos gozarnos y deleitarnos en este día. Ayúdanos como iglesia, bendito Señor, a crecer en estas cosas. Te lo suplicamos en el nombre precioso y bendito de aquel a quien ama nuestra alma, nuestro Señor Jesucristo. Amén.